En muchas regiones del mundo se celebra hoy el Domingo de Resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, verso 4. Porque hemos estado hablando acerca de predicar. Y dentro del tema central de la predicación está que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero no se quedó muerto. Él resucitó. Y 1 Corintios capítulo 15 verso 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, ¿sí? Perfecto. ¿Qué significa para nosotros hoy la resurrección? ¿Qué significa para nosotros hoy la resurrección? ¿Que resucitamos qué? Del pecado a la vida eterna. Un cambio en la vida. ¿Sí? Por la gracia de Dios. Así es. Para poder resucitar hay que primero ¿qué? Morir. Y la resurrección, si lo miramos desde el punto de vista físico, es un gran milagro. ¿Usted ha visto a alguien resucitar? No, yo sí. En las clínicas y en los hospitales resucita mucha gente seguido. Clínicamente muerto y empezamos a hacer un montón de cosas y la persona se levanta. Lo que pasa es que nosotros queremos es que sea así, al tercer día. O como la muerte de Lázaro, que llamándole desde afuera él se levante. Pero es un milagro. Es tremendo milagro, ¿sí o no? Ver que alguien se levanta de entre los muertos es un gran milagro. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12, y vamos a leer el verso 38 en adelante. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué estaban pidiendo? Una señal, un milagro. Dice: deseamos ver de ti señal. Verso 39. Él respondió. ¿Quién respondió? Jesús. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Te pregunto, ¿qué le costaba a Jesús hacer un milagro y ya? Los escribas y los fariseos eran líderes de la época y le estaban diciendo: deseamos ver de ti señal. ¿Será que Jesús no puede hacer un milagro y ya? Y entonces, ¿qué le costaba? De pronto no era la hora, porque es que hacer el milagro es fácil para Jesús, ¿o no? ¿Qué le cuesta a Jesús hacer un milagro? Nada. Pero es que no es hacer el milagro por hacer. Mire que dice aquí el Señor que generación mala y adúltera demanda señal, pero ¿señal qué? No le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y leamos el verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Le pregunto, ¿qué le pasó a Jonás? Aquí Jesús está hablando de Jonás. Y dice: señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué fue lo que le pasó a Jonás? Conocemos de la historia de Jonás. Lo más relevante es que estuvo ¿dónde? De crucero en el vientre de un pez. ¿Cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. ¿Posibilidades de sobrevivir a eso? 0. Es que hasta en un bote en medio del mar es muy poco probable salvarse. Pero Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches.
¿Y qué le pasó a Jesús? También fueron 3 días, 3 noches. Jesucristo estaba hablando aquí que esa señal que fue en Jonás se iba a ver ¿en quién? En él mismo, en Jesús. Y que esa iba a ser la señal que el pueblo iba a recibir. ¿Esa es la señal que estaban pidiendo? No, cualquier espectáculo. No sé, haga llover fuego, resucite a alguno, matemos a alguno y lo resucitas. ¿Quién sabe qué cosa estaban pidiendo? Algo que los deslumbrara, que los asombrara. ¿Para creer sería? Los escribas y los fariseos estaban siempre dispuestos a escuchar a Jesús que contesta para aprender de él, o para criticar o para juzgar. Verso 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Más que Jonás, ¿a qué se refiere? Jesús mismo estaba predicando. Y cuando habla de que es más que Jonás, es porque ¿será que Jesús es más que Jonás? Mire, Jonás predicó y se convirtieron, se arrepintieron. Pero Jesús mismo estaba predicando y este pueblo duro, difícil, no se arrepentía. Pero aún así, sin arrepentimiento, exigían un milagro, una señal. ¿Será que hoy pasa esto? ¿Cuántas personas necesitan un milagro? ¿Cuántas personas conoces tú que necesitan un milagro? Muchas. Te pregunto, de esas personas que tú sabes que es que lo necesitan, no es porque lo estén inventando, es que lo necesitan. ¿Cuántas de esas personas de verdad están buscando de Dios? ¿Cuántas de esas personas realmente están arrepentidos de corazón? Buscando de Dios. Porque es que algo que sucede es que nosotros podemos pensar, pero es que para Dios hacer el milagro es fácil. Pero es que resulta que muchas personas reciben un milagro y ni así se arrepienten, ni así buscan de Dios. Inclusive muchas veces se da la gloria a cosas o a las personas o a lo que sea, excepto a Dios. Y es algo que vemos muy seguido. Recibe el milagro y deja de buscar de Dios. Recibe el milagro y se aparta de Dios. Recibe el milagro y ahí sí se condena, se porta inclusive peor. ¿Será ese el propósito de Dios para los milagros? Dios desea darnos su bendición, pero nosotros debemos estar en respuesta a esto. Y vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 27 al 31. Verso 27 dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquí el rico está hablando con Abraham, diciéndole que por favor le diga a Lázaro que vaya a la casa de él, a donde la familia, y les testifique, que les ¿qué? Predique, para que no vayan a dar también allá. Verso 29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Les pregunto, en el momento en el que Jesús estaba enseñando, ¿los profetas y Moisés estaban por ahí caminando? No, ¿cierto? Cuando dice óiganlos, ¿a qué se refiere entonces? A la palabra de Dios. ¿Dice léanlos o dice óiganlos? Óiganlos. O sea que presten atención a la predicación, a la enseñanza. Verso 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea que este hombre estaba convencido que si alguien resucita y se les presenta,
ahí sí van a creer del susto tan tenaz que les va a dar. ¿Será que eso es lo que quiere Dios, que creamos del susto? Los servicios serían en los cementerios, hermano. No. Verso 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Porque es que volvemos a lo mismo, la resurrección es un milagro tremendo. Pero nosotros creemos que es como en las películas, que sacan un brazo de la tumba y luego sale el personaje y quedó resucitado. Si alguien ve eso, lo que le diga le cree. Mentiras, eso cree uno. Lo que hace es de pronto volverlo a matar. Del susto tan tremendo. No es eso. ¿Cuántas veces quisiéramos que se diera el milagro que la persona necesita? Que las personas necesitan, pero no se dan. Y uno está orando: Señor, dale la sanidad, mira que esta enfermedad es terrible, que está sufriendo, que tiene dolor, que tiene angustia. Y su palabra dice que podemos pedirle al Señor y Él hace el milagro, la sanidad, pero aún así no se da. La conversión de la persona, hay tantas cosas, tantos milagros que quisiéramos ver y muchos no se dan. Y eso golpea nuestra fe de frente. Porque queremos que, Señor, haz una señal y nos basta. Inclusive nosotros mismos hemos hecho eso con Dios. Señor, si se me da este milagrito, de aquí en adelante, ahora sí te creo. Y ahorita en estos días de Semana Santa se ve mucho eso. Estoy aquí caminando de rodillas o descalzo o en medias o lo que sea para pagar el milagro. ¿Será que podemos pagar un milagro? ¿Será que le podemos pagar a Dios? Señor, ¿cuánto por este milagrito? A ver. No, es que yo lo ofrecí. ¿Será que es eso lo que está buscando el Señor? Que si usted que si el Señor hace un milagro en tu vida, entonces de aquí en adelante te vas a lacerar tal fecha todos los años para... ¿Eso es lo que está buscando Dios cuando hace un milagro en nuestra vida? ¿Eso es lo que estará buscando Dios para hacer un milagro en las personas? ¿Cuál es el milagro más importante? Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos 5 al 7. Porque ¿qué es más fácil que? Ahí dice decir, ¿cierto? Debería ser hacer. Porque decir las dos cosas es fácil, ¿sí o no? Ya lo acabamos de leer, ya lo dijimos una vez. Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Podríamos decir que ambas cosas son igual de fáciles de decir. Pero el resultado es lo que estaba en cuestión en ese entonces, en ese momento. Pero aquí el Señor se glorifica en el verso 6 diciendo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Porque cuando él le dijo al paralítico, lo bajaron en su camilla, porque aquí le dice cama, pero no me imagino que sea una cama como la que tienes tú en tu casa. En el catre o en lo que lo hayan traído, Jesús lo que le dice es: viendo la fe de estos, tus pecados te son perdonados. Fin. Y eso la gente se asombró. ¡Guau! ¡Qué milagro! ¡Qué poder! Los escribas y los fariseos sí estaban como que tomando apuntes. Perdonando pecados, ¿no? Pero el resto de la población no había visto nada. Esperaban era que hiciera Jesús ¿qué? ¿Cuál milagro? No acaba de hacer uno pues. Que se levantara. Que se levantara porque era un ¿qué? No podía moverse. Lo que esperaba la gente era que ese hombre que estaba sufriendo se pudiese levantar en sus pies. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Pero Jesús hizo
primero hizo el milagro más grande. ¿Cuál es? La salvación. La salvación. Ese es el milagro más importante, porque le pregunto, si no se sana, pero se salva, suena terrible, ¿cierto? No se sana, pero se salva, tiene vida eterna, no va a tener enfermedad, dolor ni sufrimiento por la eternidad. Porque dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Le pregunto, en el verso 17 comienza diciendo que las señales seguirán a los que creen, o los que creen seguirán las señales. Es diferente, ¿cierto? Estas señales seguirán a los que creen. Las señales son las que van a seguir a los creyentes. No es los creyentes seguir a las señales. ¿Por qué pasa eso? Sí, y mucho. Vamos a donde tal persona porque allá hacen milagros. ¿Qué milagros? Los que sea, pero los hacen. Y mucha gente va en busca del milagro. ¿Y cuál es el milagro más importante? La salvación. Y mucha gente se enreda, tanto mental como espiritualmente, en la búsqueda de señales. Porque hasta los magos hacen señales. Inclusive usted puede ver en YouTube cómo hacer desaparecer una moneda. Y no es que desaparezca. Cualquiera. Pero ese cualquiera puede decir inclusive que el mismo Satanás puede hacer señales. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué cree que al brujo le va bien? Entre comillas, ¿no? Porque eso no es que le vaya bien. ¿De qué le sirve sanarse si no se salva? Sanarse y perder el alma. El libro de Jonás es donde comenzamos, porque Jesús estaba diciendo que esta señal es la que iba a ser dada, la de Jonás. Vamos al libro de Jonás, capítulo 3, y permítame, ahora sí yo les leo porque ya ustedes leyeron. Jonás capítulo 3, del 1 en adelante. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, ojo con esto, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Verso 7. E hizo proclamar, enunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Verso 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Les pregunto, ¿cuál fue la predicación de Jonás? Está en el verso 4. Qué predicación tan completa, tan llena de cosas, la exégesis, la hermenéutica, tantas cosas que se hallan en esa predicación. ¿Qué dijo Jonás?
de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa fue la predicación de Jonás. Te pregunto, ¿cuál era la disposición de Jonás de predicar a Nínive? No quería y no quería. Y eso lo vemos en las frases llenas de amor, motivación. Habrá ocasiones en las que no queramos predicarle a alguien. Peor aún, existen personas que no quisiéramos que se salven. Tremendo, ¿no? Tremendo. No, yo quiero que todos se salven. ¿Seguro? ¿Y por qué no estás predicando? Ojo con eso. Sí, porque es que uno puede que sí le pase, uy, no, es que se me cae tan mal que ojalá. Pero a veces el corazón no llega hasta allá y uno dice, en el último segundo que se arrepienta y se salve, pero en el último. Pero si no le estás predicando, verso 10, ahí mismo en Jonás 3. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Se salvó Nínive? Sí, como lo dijo el Señor cuando estaba hablando con los escribas y los fariseos. Le pregunto, ¿Jonás fue a la primera vez? Porque aquí estuvimos leyendo y Jonás fue a Nínive. No fue a la primera vez. ¿Jonás pasó por dónde? Por el vientre del gran pez. Cuando el Señor le dice que vaya a predicar, Jonás dice, me voy para otro país, al otro extremo del continente. Una vez y no lo hizo. ¿Cuántas veces tuvo que decírselo Dios? Mira el verso 1. Una segunda vez y ahí sí lo hizo. ¿Cuántas veces nos tiene que decirlo Dios a nosotros para que lo hagamos? ¿Realmente no quieres que se conviertan? Es que ese es el asunto. Cuando nosotros no predicamos, cuando no llevamos el mensaje de Dios, cuando no estamos hablando de Dios a otra persona, lo que estamos mostrando es que no queremos que se salven. Miremos Jonás capítulo 4 del 1 en adelante. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Por qué se molestó Jonás? ¿Por haber pasado por el pez? No. ¿Por qué estaba molesto? Porque lo que predicó No se cumplió, pero sí se logró el objetivo, que era ¿qué? La salvación de un pueblo, el pueblo de Nínive. Y Jonás estaba molesto porque esos ninivicenses, yo no sé cómo se pronuncia, se salvaron. Si ve Dios, yo por eso no quería ir a predicarle, porque preciso se iban a salvar. Y mire, tremendo, tremendo. Hasta le dijo a Dios, Dios, quítame la vida porque es que esto ya no me gustó ni 5. Tremendo. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, como que, ¿de verdad tanto berrinche? ¿En serio? Verso 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¡Qué calor tan tenaz! Uy, acá hay sombrita. ¡Ay, qué rica sombrita! Eso fue. Pero al venir el alba, o sea, al día siguiente, del día siguiente, Dios preparó un gusano,
el cual hirió la calabacera. ¿Y qué le pasó? Se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. ¿Y deseaba qué? Ey, no, Jonás estaba muy deprimido, de verdad que sí. No veía otra opción, deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. ¡Qué hombre tan inconsolable! ¿Cómo sufre ese hombre? Imagínense, va a recostarse en una enramada y hay sombrita, y ni la sombrita le dura a la pobre hombre. Porque ese sol que le hiere la cabeza no es que le haya caído un rayo así de sol en la cabeza. Como cuando usted le cae el sol y empieza como a sofocarse. Pero mire esto: mucho me enojo hasta la muerte. Verso 10: y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ¿cuántos? 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Vale la pena predicar? ¿Y si no les predica? ¿Cuántos? ¿Vale menos que una calabaza? ¿Personas valen menos que las calabazas? No sea tan calabazo. Tremendo. ¿Y si no les predica, se salvan? Que les predique otro, ¿cierto? ¿Será eso lo que está buscando Dios? No te preocupes, que si tú no quieres predicarle, que otro le predique. Si todos pensáramos así, ¿sí le predicará a alguien a ese? ¿Vale menos que una calabaza? Porque aunque el mercado esté tan costoso, tenemos que pensar eso. ¿Realmente estamos predicando? Porque es que no hacer lo que debemos hacer es la forma de evitar que las personas se salven. ¿Sí nos hemos dado cuenta de eso? Que si yo no le predico a la gente, estoy evitando que se salven. Si yo no doy buen testimonio, estoy evitando que se salven. Si no estoy haciendo lo que es correcto, estoy evitando que la persona se salve. Porque ¿qué es lo que dice la gente cuando no conoce de Dios? Para ser como ese, prefiero no buscar de Dios. Si yo no estoy llevando un mensaje correcto a las personas, a la familia, ¿realmente no quieres que tu hijo, que tu hija se salve? ¿No quieres? Porque le estás enseñando lo incorrecto, o no le estás predicando, o no le estás dando buen ejemplo, o no eres testimonio. ¿Sí nos estamos dando cuenta de eso? No, pero esperemos a que la pastora vaya y le predique, o que el pastor vaya y le predique. ¿Vale tu hijo menos que una calabaza? Tu hermano, tu esposo, tu esposa, tus padres. No, es que predicarles es tan difícil, son más tercos. Entonces uno llega ya delante de Dios: no, Dios, póngame otros 2 por ese que no. ¿Será que así funciona Dios? Nosotros necesitamos hacer la obra de Dios, que es predicar. ¿Qué es fácil? ¿Es fácil? No. Mire, si Jesús mismo les estaba predicando y se convertían todos de una vez. Increíble. Uno podría decir: pero ¿cómo es posible si el mismo Hijo de Dios predicando hacía milagros o no hacía milagros? Solamente cuando estaba de buen genio. No, ¿cierto? Jesús hacía milagros, sanaba a las personas, resucitaba a los muertos, les predicaba, y ni así creían. Al contrario, querían ¿qué? Matarlo. Entonces usted de pronto esté preocupado porque de pronto me mate. Le damos gracias a Dios porque hoy en día eso no es nuestro problema, por lo menos no en esa región, ¿sí? Lo más grave que le puede pasar a uno por predicar es que lo ignoren, que lo dejen en visto, que lo bloqueen en WhatsApp. Eso es lo más grave.
En otras épocas era peligroso. Inclusive en la época en la que mataron a Jesús, lo crucificaron, era peligroso. Y de ahí en adelante más peligroso se puso. Y predicar tocaba en secreto. ¿Hoy toca en secreto? Toca cerrar las puertas y, hermanos, aquí pasitico, ¿para qué? Le damos gloria a Dios porque hay regiones en el mundo que todavía es peligroso. No son muchas, pero las hay. Pero en nuestro medio no. Es peligroso predicarle a la familia. ¿Qué es lo más grave que le puede pasar a uno? Que lo ignoren. ¿Vale menos que una calabaza? Yo digo que calabacera es la mata de las calabazas, ¿cierto? ¿Sí es así, cierto? Gracias a Dios, gracias. Ese es el asunto. Si nosotros no lo estamos haciendo, es como si no quisiéramos que se salven. Y estudiemos eso, revisémonos eso, porque es el compromiso con Dios. Nosotros somos hijos de Dios, llamados a salvar. Pongámonos de pie, por favor, vamos a orar. Porque estamos llamados a salvar. Porque uno dice, no, es que predicar y de pronto ni se arrepiente. Mire la nutrida predicación de Jonás. Pero tenía que hacerlo. Era necesario hacerlo. Oremos. Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, hoy delante de tu presencia, Señor, reconocemos que hemos querido que muchos no se salven por nuestra falta de disposición, por nuestra falta de servicio, por nuestra falta de cordura, por nuestra falta de permanecer haciendo lo correcto delante de ti, por nuestra falta de ir y llevar el mensaje tuyo, Señor Dios, de buscar tu presencia, de amar a los demás, buscar su bienestar, Señor, buscar la salvación de los demás, Señor Santo, siendo constantes, compartiendo con ellos en su dolor, en su gozo, pero permanecer en la oración, Señor Dios Santo, buscando vencer con el bien el mal, buscando, Señor Dios, hacer lo correcto delante de ti, Señor.